Tal como se encuentran, espero que estén muy bien. El día de ayer, que fue domingo 3 de mayo, el presidente subió un video en su canal que, por cierto, ya casi va a llegar a los 2 millones, no sé si se han dado cuenta de eso, ya casi llega a los 2 millones de suscriptores el presidente. Entonces, bueno, ese fue un comercial. Bueno, él subió este video y él mandó sus felicitaciones a los trabajadores de la construcción. Y también mencionó acerca de un documento que él hizo acerca de las lecciones que él pues pudo observar con esta epidemia del COVID-19. Y dijo que no lo iba a leer en ese momento, en ese video, pero que lo iba a poner en sus redes sociales para que lo pudiéramos descargar. Entonces, pues me di a la tarea de descargarlo y bueno, pues se los voy a leer. Ajá, les voy a poner el documento, se los vamos a ir leyendo. Ajá, y también previo a eso voy a poner un pedacito de ese video en el que menciona este documento y en el que menciona hacia quiénes está dirigido, a quiénes se lo dedico, pero principalmente pues tenemos que enterarnos todos, ¿no? Entonces les voy a pedir que este video pues le pongan like, ¿sí? Que lo compartan para que pues la gente sepa de qué se trata este documento que él escribió. Y pues suscríbanse si no están suscritos. Y también acuérdense que me pueden buscar en Instagram como Cultura 4T y el canal de respaldo que tenemos de respaldo, Cultura para la Mente y el Corazón, que bueno, ahí está un poquito así como que va despacito ese canal, pero bueno, ahí está. Entonces búsquenlo y suscríbanse. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la lectura de este documento. Que estén muy bien, amigos. Hasta luego. Ayer comencé a escribir este texto. Se llama Algunas lecciones de la pandemia COVID-19. Aunque todavía resulta muy pronto para hacer el análisis sobre las causas y los efectos de la pandemia del coronavirus, ya podemos adelantar algunas lecciones con ciertos fundamentos y palpables resultados. No voy a leerles todo el texto, y desde luego un saludo afectuoso, cariñoso para todas y todos ustedes. Este texto va dedicado a los enfermos, va dedicado a los héroes y a las heroínas, a los médicos y a las enfermeras que están salvando vidas en nuestro país y en el mundo. Ahora sí, me despido. Un saludo. Algunas lecciones de la pandemia COVID-19. Aunque todavía resulte muy pronto para hacer el análisis sobre las causas y los efectos de la pandemia del coronavirus, ya podemos adelantar algunas lecciones con ciertos fundamentos y palpables resultados. En primer término, es un hecho que los sistemas de salud pública durante el periodo neoliberal no se consideraron prioritarios en la mayoría de los gobiernos de cualquier tendencia política o ideológica en el mundo. En China, por ejemplo, a pesar de ser el país con mayor crecimiento económico en las últimas décadas, se construyeron de emergencia hospitales. En Europa y Estados Unidos han sido desgarradoras las escenas de enfermos graves esperando ser atendidos en unidades de terapia intensiva. En nuestro país ha quedado de manifiesto no solo la falta de camas, ventiladores o equipos de protección para los trabajadores del sector salud, sino, lo más grave, la escasez de personal médico, sobre todo de especialistas en atención a las distintas enfermedades. Aquí es pertinente no olvidar que durante el periodo neoliberal, cuando la consigna era privatizar la educación, los gobiernos dejaron sin presupuesto a las universidades públicas que optaron por rechazar a quienes buscaban ingresar a las distintas escuelas de nivel superior con el engaño de que no pasaban el examen de admisión. Por esta causa, en un país de pobres, muchos jóvenes que no podían pagar colegiaturas en escuelas particulares se quedaron sin estudiar. Con ello, no solo se violentó el derecho a la educación, sino que nos dejaron a todos sin los médicos y las enfermeras suficientes para atender las necesidades sanitarias nacionales.
pero quizá la indiferencia o la irresponsabilidad mayor de los gobiernos que ha dejado al descubierto el coronavirus es la desatención por décadas de las enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, la obesidad y los padecimientos renales acrecentadas como consecuencia del consumo de productos alimenticios industrializados denominados chatarra y a la ausencia de educación nutricional y de fenómeno al ejercicio físico y a las actividades deportivas. Este hecho es una prueba más de que el modelo neoliberal solo se orienta a procurar lo material, el mero crecimiento económico, sin importar el bienestar de la gente ni el daño que este proceder puede ocasionar al medio ambiente y a la salud de las personas. En nuestro país, la pandemia demostró que las más afectadas han sido las personas con las mencionadas enfermedades crónicas. Inclusive, este grupo de población está resultando más dañado que los adultos de mayor edad. Según los datos disponibles hasta ahora, el 55% de los fallecidos padecía de hipertensión, diabetes u obesidad. Otra falla que ha quedado de manifiesto es la poca solidaridad que existe en el mundo para adquirir equipos y medicamentos para la salud. La especulación y el lucro en este aspecto ha llegado a niveles vergonzosos. Un ventilador que antes del COVID-19 costaba en promedio $10,000, ahora se vende hasta en $100,000 y lo peor es que debido a la escasez hay acaparamiento tanto de los gobiernos como de las empresas que los producen. Por eso, en medio de esta tragedia, celebro que, por razones aún no explicables, hasta ahora la pandemia no haya afectado al continente africano con la misma intensidad que a otras regiones. Sin embargo, al tremendo daño que el COVID-19 ha causado a la salud pública, con todo y la muy lamentable pérdida de vidas, habría que agregar el derrumbe que produjo en la economía mundial. Baste decir que, según los pronósticos, casi todos los países reducirán su crecimiento en 7% en promedio y que solo India y China crecerán en 1.6 y 1.2% respectivamente, lo cual en el caso de este último país es algo insólito. Luego de más de 40 años consecutivos de progreso material, lógicamente el coronavirus no es responsable de esta catástrofe económica. La pandemia solo ha puesto en evidencia el fracaso del modelo neoliberal en el mundo. Ténganse en cuenta que en estos mismos tiempos la falta de acuerdo de los países productores de petróleo para no saturar el mercado causó el desplome de precios de hidrocarburo y agravó más la situación económica y financiera. Es decir, la vulnerabilidad de la economía global está a la vista y cualquier fenómeno natural, epidemia o conflicto puede llevarla al desastre. En fin, la infección planetaria ha venido a mostrar que el modelo neoliberal está en su fase terminal. En consecuencia, es tiempo de plantearnos nuevas formas de convivencia política, económica y social, haciendo a un lado, en definitiva, el enfoque mercantilista, individualista y de poca solidaridad que ha sido predominante en las últimas 4 décadas. El coronavirus nos recordó que es mejor cuidar a los ancianos en nuestras casas que tenerlos en asilos, por confortables que estos sean. Nada sustituye al amor. Esto implica también reconsiderar los parámetros que se han utilizado para medir el bienestar y el desarrollo de pueblos y naciones y reorientar la reconstrucción mundial con la premisa de que el progreso sin justicia es retroceso y que la modernidad debe forjarse desde abajo y para todos. Tal vez ese abajo marginado y desdeñado por las mentalidades tecnócratas tenga algo que enseñarnos. Quizá los modelos de convivencia comunitarios que han sido vistos como un problema desde la ideología de la modernidad, entre comillas, neoliberal, estén en realidad llenos de soluciones. Me refería al África, pero también habría que voltear la vista a extensas regiones rurales de Asia y de América Latina en las que la pandemia ha penetrado en forma mínima. En teoría, la propagación en ellas del nuevo virus tendría que ser particularmente catastrófico, habida en cuenta de la precariedad o inexistencia de infraestructura sanitaria, de servicios básicos, de comunicaciones y de telecomunicaciones. Pero habría que preguntarse en qué medida esas debilidades no han sido compensadas en lo que va de la pandemia por la persistencia de culturas comunitarias poseedoras de una arraigada solidaridad,
por la relativa autosuficiencia alimentaria y por formas de organización social que siguen desafiando la integración uniformadora y atomizadora de la macroeconomía. Hasta ahora, la expansión incontenible del neoliberalismo depredador ha llevado a esas periferias explotación, saqueo, devastación ambiental, hábitos de alimentación patológicos, delincuencia organizada, descomposición social y familiar y pérdida generalizada de valores, pero no ha habido interés por dotarlas de agua potable, electricidad, escuelas, clínicas, caminos ni telecomunicaciones. Es necesario vislumbrar el enorme potencial civilizatorio que la comunidad internacional podría obtener de tales regiones si estableciera con ellas un pacto para garantizar sus derechos colectivos e individuales, hasta ahora negados en la práctica, y que, a cambio, las comunidades le enseñaran al resto del mundo los fundamentos de la vida buena y le recordaran los principios para vivir en, con y para los otros, que es la única manera en que se puede hacer frente con éxito a la incertidumbre de los fenómenos naturales y las epidemias. Volviendo al ámbito de las naciones, es urgente desechar las recetas de siempre propuestas por organismos financieros internacionales, supuestamente orientadas a revertir las crisis recurrentes, pero que en los hechos provocan nuevos ciclos de concentración de la riqueza, nuevas espirales de corrupción, crecimiento de la desigualdad, ensanchamiento de los abismos sociales entre las regiones y entre lo urbano y lo rural, y a la postre un agravamiento de los fenómenos de desigualdad, desintegración social, migración, marginación y miseria. Así quedó demostrado, por desgracia, en varios países, como ocurrió en México, a raíz de las privatizaciones a rajatabla y el rescate de las grandes fortunas que se selló en el Fobaproa 1998, otro tanto sucedió en Argentina, en donde el reciente intento de reimplantar el neoliberalismo se tradujo en una crisis económica brutal no muy distante de la bancarrota. Algunas lecciones básicas. Número 1. Es indispensable fortalecer los sistemas públicos de salud y al mismo tiempo considerar que, al igual que la educación y la seguridad social, la salud no puede ser una simple mercancía ni un privilegio, sino un derecho inherente a todos los seres humanos. Por ello, los presupuestos destinados a estos rubros no son gastos sino inversión en el recurso más valioso y preciado de cualquier país, su población. Número 2. Es impostergable atender el grave problema de las enfermedades crónicas. En los hechos, las pandemias sanitarias que han causado más fallecimientos en el mundo, es decir, son muchos más los que pierden la vida por infartos, obesidad, diabetes, que los que desgraciadamente morirán por el coronavirus. Es cierto que las enfermedades crónicas en buena medida son hereditarias, pero se producen o se exacerban por el consumo de productos industrializados y los malos hábitos alimenticios. De ahí la perentoria necesidad de un movimiento global de prevención y educación para la salud, orientación nutricional y fomento al ejercicio físico y a las prácticas deportivas. Número 3. Es indispensable un mundo más solidario para hacer valer la fraternidad universal, empezando por evitar el acaparamiento en alimentos, medicamentos y equipos hospitalarios. En todo lo relacionado con la salud debe establecerse una estricta regulación del monopolio y del lucro y un control de la comercialización de medicinas e insumos médicos. Se debe de garantizar que ninguna persona en el planeta se vea privada de medicinas, atención médica o servicios hospitalarios por falta de recursos económicos o porque el mercado hace inalcanzables tales prestaciones. Número 4. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, deben de convocar de inmediato a gobiernos y científicos del mundo para la creación de vacunas contra el coronavirus y otros males. Número 5. Desechar el modelo que genera riquezas sin bienestar y procurar una mayor intervención del Estado en el cumplimiento de su responsabilidad social para garantizar derechos básicos y universales a la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la cultura y al deporte. Al Estado le corresponde atemperar las desigualdades sociales. No es posible seguir desplazando la justicia social de la agenda de los gobiernos.
No es jugar limpio utilizar al Estado para defender intereses particulares y procurar desvanecerlo cuando se trata del beneficio de las mayorías. No es lícito ni ético defender la facultad del Estado para rescatar empresas e instituciones financieras en quiebra y considerarlo una carga cuando se trata de promover el bienestar de los más desfavorecidos. Vasca de hipocresía. Número 6. Fortalecer valores culturales, morales, espirituales y reconocer a la familia como la mejor institución de seguridad social. Número 7. Reconvertir los organismos económicos y financieros internacionales como el Banco Mundial, BM, el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, la Organización y la Cooperación para el Desarrollo Económicos, OCDE, el Grupo de los 20, G20, entre otros, en verdaderos promotores de la cooperación para el desarrollo y el bienestar de los pueblos y las naciones. Número 8. Procurar que las ideas y las acciones de los gobiernos de los países del mundo se guíen por principios humanitarios más que por intereses económicos personales, de grupos o de potencias, por legítimos que sean. No a la violencia, ni a las guerras de ninguna índole, no al predominio de grupos de presión o de intereses creados, no a la desigualdad, al racismo, a las dictaduras, sí a la paz, a la justicia, a la igualdad, a la libertad, a la democracia y al bienestar. La pandemia aún en curso nos dejará centenares de miles de ausencias irreparables y una economía dislocada y severamente disminuida. En muchos sentidos, tenemos que darnos a la tarea de reconstruir el mundo. Hago votos porque se logre sobre bases nuevas y propuestas que nos permitan aprovechar lo bueno que nos ha dejado esta crisis, la comprobación y la certeza de que, tanto para los individuos como para las naciones, el cuidado de la salud ha de ser una tarea colectiva y solidaria. Si aplicamos el sálvese quien pueda, no se salva nadie o casi nadie. Somos seres gregarios por naturaleza y todas las personas y todos los pueblos pertenecemos a una misma familia, la humanidad. Firma Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Muchísimas gracias por tu atención.